Brian Tracy decía que la mayoría de personas no se vuelven pobres por una decisión, se vuelven pobres por cientos de decisiones invisibles que repiten durante años. Y lo peligroso es que muchas parecen normales. De hecho, probablemente estés tomando varias de esas decisiones todos los días sin darte cuenta. He encontrado los hábitos más peligrosos y en este vídeo entenderás por qué hay gente que trabaja muchísimo y no consigue más dinero. Hábito 1. Brian Tracy decía algo que me pareció incómodo cuando lo entendí. La mayoría de personas no abandona porque sea vaga. Abandona porque necesitan ver los resultados demasiado rápido. El problema es que nuestro cerebro está diseñado para eso. El cerebro quiere pruebas inmediatas, quiere ver que avanzas, quiere una recompensa y cuando no la recibe, empieza a dudar. Piensa en cuántas veces has hecho algo así. Empiezas el gimnasio, vas 2 semanas, te miras al espejo y te ves exactamente igual. Y piensas, quizás esta rutina no me está funcionando demasiado. Y en los negocios pasa lo mismo. Yo tengo una empresa y no sabes la de veces que he conocido a otros emprendedores que empiezan sus 3 primeros meses, consiguen 4 o 5 clientes y me dicen, Diego, tengo que cambiar el modelo de negocio porque esto no funciona. Y yo le digo, a ver, ¿qué es lo que no te está funcionando? ¿Haber conseguido 4 o 5 clientes en 3 meses? ¿O es que tú te esperabas conseguir 40 clientes en ese mismo tiempo? Y esta es una de las trampas más peligrosas que Brian Tracy repetía constantemente. La mayoría de personas no fracasa porque el camino sea incorrecto. Fracasa porque cambian de camino demasiado pronto. Porque hay algo que casi nadie te dice. Las cosas importantes en la vida tienen una fase muy peligrosa. Una fase donde trabajas muchísimo y parece que no está pasando absolutamente nada. Pero esa fase es necesaria porque ahí es donde estás acumulando conocimiento y experiencia para luego poder crecer de manera explosiva. El problema es que vivimos en una época donde vemos a alguien hacerse viral en una semana, ganar muchísimo dinero o cambiar su vida en 6 meses. Y empezamos a pensar que si no vemos resultados rápidos, algo va mal. Y quizás la pregunta aquí no es ¿esto está funcionando? Quizás la pregunta correcta es ¿he aguantado lo suficiente para descubrirlo? Pero si hay algo peor que abandonar demasiado pronto, es un hábito que hace que muchas personas pierdan dinero sin darse cuenta. Y recuerda suscribirte por aquí debajo si te gusta este contenido. Así me lo harás saber y podré crear más vídeos como este para conseguir crear tu mentalidad financiera. Hábito 2. El hábito de tomar decisiones para proteger el presente. Brian Tracy nos dice que la mayoría de personas cree que están tomando las decisiones pensando en su futuro, pero casi nunca es verdad. Están tomando esas decisiones para reducir una incomodidad inmediata. Seguro que conoces a alguien así. La típica persona que odia su trabajo y lleva años quejándose, que sabe que debería cambiar y dedicarse a otra cosa, pero llega el lunes y su cerebro le dice aguanta un poquito más. Esa pequeña decisión que puede verse como prudencia o responsabilidad es la que hace que un año después siga igual. 3 años después siga en el mismo sitio y 5 años después siga en el mismo punto. Y lo más peligroso de las decisiones que más daño hacen es que rara vez se perciben como peligrosas. Se suelen percibir como cómodas. Sin ir más lejos, te podría contar algunas de mi propia experiencia personal. En 2020 yo dejé mi trabajo como broker de bolsa en Madrid y me dediqué a emprender. A finales de 2022 vivía en Málaga, hacía buen tiempo, playa, tenía algo de dinero y estaba cómodo. Pero sentía que así no iba a poder ganar más de 10.000 euros al mes. Así que tomé una decisión pensando en el futuro y no en el presente. Dejé Málaga, el buen clima, la playa, todo eso, y me fui a vivir a mi tierra, literalmente a vivir a la oficina. Y durante todo el año 2023 estuve dedicando toda mi vida a montar mi empresa y a sacarme un máster de emprendimiento. ¿Ese año vi resultados? No, pero en 2024 ya empecé a ver los frutos de todo eso y en 2025 ya había superado los objetivos que me había puesto en el 2022. Pero eso no lo hubiese conseguido si no hubiese convencido a mi cerebro de que detrás de toda esa incomodidad inmediata había una oportunidad de crecer y de aprender y de mejorar. Brian Tracy habla mucho de algo que separa a las personas que progresan y a las personas que se quedan estancadas. Dice que unas toman decisiones pensando en cómo quieren vivir dentro de 5 años y otras toman las decisiones pensando en cómo quieren sentirse esa misma tarde. Y también dice que tu cuenta bancaria es una fotografía actual de todas las decisiones que has tomado anteriormente. Quizás el problema no es que tomes malas decisiones, sino que lleves años tomando pequeñas decisiones que hacen que tu presente sea más cómodo, mientras que hacen que tu futuro sea muchísimo más caro. Y ahora llegamos al que para mí es el hábito más destructivo de todos. Un hábito que no es fácil de detectar,
que te engaña, que te confunde y que puede destrozar por completo tu crecimiento financiero. Y este no es otro que el hábito 3, sentirse productivo en lugar de valioso. Brian Tracy hablaba de una cosa que separaba a las personas que aumentan sus ingresos de las que se quedan estancadas. Y no era trabajar más, era aumentar su valor. Y aquí es donde aparece uno de los hábitos invisibles más peligrosos de nuestra época. Confundir el sentirse productivo con avanzar de verdad. Porque hoy en día es muy fácil engañar a tu cerebro. Puedes levantarte por la mañana, ponerte un podcast sobre dinero, ver vídeos sobre hábitos y sentir que con eso has avanzado. Pero aquí viene la pregunta realmente incómoda. ¿Ha cambiado algo realmente? Porque aprender algo y convertirte en alguien más valioso son cosas completamente diferentes. Y Brian Tracy repetía esta idea una y otra vez. Tus ingresos raramente crecen más rápido que tu valor en el mercado. Porque ahí fuera no se paga el esfuerzo, intención o motivación, se paga el valor. Y esto es duro escucharlo, porque todos hacemos lo mismo. Yo escuché contenido de emprendimiento durante muchos años, pensando que estaba construyendo mi futuro, pero lo único que hacía era cambiar la acción inmediata por información, porque me cagaba de miedo empezar a emprender. Tu cerebro recibe una pequeña recompensa cuando aprende algo nuevo, siente progreso, satisfacción, se siente útil. Y eso es lo que explica que haya personas que llevan 5 años viendo vídeos sobre dinero y que sigan exactamente en el mismo punto en el que empezaron, porque su problema no era la falta de información. Su problema era que aprender se convirtió en una forma muy elegante de posponer la acción. Si cogemos a dos personas que consumen el mismo contenido y leen los mismos libros, pero la primera aprende 10 conceptos cada semana y la segunda solo aplica 1 a la semana, al cabo de un año la primera va a tener muchísimos más conocimientos, pero en 5 años la persona que está ejecutando habrá cambiado su vida por completo. Porque muchas veces la información acumulada no crea transformación, solo crea ilusión de transformación. Brian Tracy entendía algo que cambia completamente la manera de ver el dinero. Tu vida no mejora cuando aprendes más, mejora cuando te conviertes en alguien más valioso. Porque saber mucho y cambiar poco puede ser una de las formas más peligrosas de quedarse estancado. Y si quieres conocer los hábitos mentales detrás de una persona que gana 6.000 euros al mes frente a otra que gana 1.500, te lo expliqué en este vídeo. Seguro que algunos de esos errores los estás cometiendo. Ya verás.